el evento que nos convoca se llama ¿Cómo cerrar la brecha en el acceso al saneamiento urbano? ¿No? Tenemos, digamos, ahorita un contexto país que yo creo que está como muy enfocado en un problema público que es crítico, que es el problema de la inseguridad. Pero eso, digamos, a veces quita el foco de que en realidad en nuestra, como diríamos en clase, en nuestra agenda social problemática tenemos mucho más que, digamos, el tema de inseguridad, sino que tenemos una serie de servicios en los cuales, digamos, no hemos cerrado todavía la brecha. Y uno de ellos justamente tiene que ver con el tema del saneamiento, ¿no? Eh, y cuando hablamos del tema del saneamiento, pues creo que es importante tener en cuenta que probablemente nuestro país es un país, digamos, con múltiples desafíos, ¿no? Es un país muy heterogéneo y por consiguiente nos presenta, digamos, desafíos territoriales vinculados justamente con, ya sea con la urbanización, ¿no es cierto? De pronto también con su ruralidad. Y en ese sentido, ¿cuáles deberían ser como las formas de resolver este acceso, digamos, al saneamiento y cómo cerrar, digamos, la brecha en el acceso al saneamiento, teniendo en cuenta justamente esta heterogeneidad del territorio, ¿no? Entonces, para discutir sobre esto es que justamente nos congregamos esta noche y vamos a tener dentro de la discusión tanto al Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, como a otros actores, digamos, vinculados con este problema. Pero antes de darles paso a ellos, vamos a dar justamente, darle pase a nuestra mesa de bienvenida. Tenemos en nuestra mesa de bienvenida al profesor Eduardo Ismodes, que es vicerrector de investigación de la PUC, y también tenemos a la profesora Roxana Barrantes, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, a quienes les voy a dar el pase para que nos den unas palabras de bienvenida a este evento. Vamos a empezar entonces con el profesor, a ver si ya lo resolvimos los temas técnicos, tenemos unos temas técnicos, bueno, no llegan a ser de la gravedad del apagón en Europa, pero algún nivel de apagón. ¿Sí? Ok, le agradecemos por el apoyo al señor. Y vamos a darle la bienvenida entonces al profesor Eduardo Ismodes, vicerrector de investigación de la PUC, para que nos dé unas breves palabras de bienvenida. Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Buenas tardes a todas los aquí presentes. Roxana, directora de la Escuela de Gobierno. Para mí es un gusto encontrarme en este evento para compartir algunas ideas y algunas palabras en el inicio. Me tocó ser presidente del directorio de CEDAPAL durante 2 años y medio, entre fines del 2011 y mediados del 2014, y por eso uno de los grandes temas que enfrentábamos y que se querían solucionar es cómo darle agua, no, cómo darle saneamiento a la población. Y algo que descubrimos clarísimo fue que hay soluciones que no se pueden dar. Creo que se vive engañado y se engaña a la gente. Hay lugares en Lima donde es imposible que se tiendan redes de agua y desagüe. Eh, no se lo dice a la gente con la verdad y se le dice, no, tienes todo el derecho, pero la realidad es que es tan caro colocar el agua y el desagüe en ciertas zonas que nunca se les va a dar esa solución. Alrededor de 500.000 de personas en Lima tienen ese problema, por lo menos. De repente llegamos a 1.500.000. No hay data confiable, no hay data exacta, pero mínimo 500.000 personas no tienen un servicio y no van a tener un servicio de agua y saneamiento decente. En lugar de enfrentar esa situación y decir no se puede y busquemos alternativas, se sigue engañando a la población, ofreciéndole darle la solución. Y la respuesta desde el punto de vista de la física es muy simple. Cojan una manguera, tírenla desde un lugar 50 metros de altura y van a ver que en la base la manguera está que revienta.
O sea, cuando hay inclinaciones muy grandes, el subir el agua necesita de mucha potencia y peor el que baje en esa agua también genera problemas de presión, que va a hacer que no solo la instalación del sistema sea caro, sino el mantenimiento de la misma y genera problemas. He sido testigo, he visto como en lugares, Ciudadela, Pachacute, gente que para resolver el tema temporalmente, según le decían, tenía silos. Y una casa, pues el silo es un hueco donde uno hace sus deposiciones, echa cal cada cierto tiempo, pero son una fuente de infección. Los niños, los mayores, les da diarrea y muchos acaban muriendo, sobre todo los más niños y los más ancianos, porque tienen una mayor dificultad para enfrentar la enfermedad que pudiera tener. Entonces, los silos no son ninguna solución. Además, a los 10 años comienzan a colapsar y es necesario hacer otro hueco, otro silo y los cimientos de la casa se van debilitando. Y donde es un hundimiento, infección y más gente que padece. Entonces, hay que buscar soluciones alternativas y existen, pero hay que hacerlo con la población. O sea, no se puede hacer al margen de ellos, no puede decírsele, oye, soluciona tu problema. Y tuve la suerte también de ver una iniciativa ex-runner, acá veo a Isabel Medem, que veo que no ha abandonado la pelea y más bien ha crecido, la felicito por ello, tiene gente nueva como Arturo Yaxacóndor, que estaba hoy por ahí. Entonces, muy bien, chicas, chicos, porque la iniciativa ha crecido. Tiene un sistema de uso donde hacen la recogida de descargas, seguro van a explicar de acá a un momento cómo lo hacen, pero yo siento que esto lo están haciendo a puro pulso, a puro pulmón y se necesita que haya un apoyo mayor del Ministerio de Vivienda, de SEDAPAL, de la SUNAS. Todo esto tiene que convertirse en una alternativa apoyada desde otras instancias. No basta con ese impulso, porque yo entiendo y creo que están trabajando en Villa, la zona de Villa, en San Juan de Miraflores, ¿no? Pero hay en toda la periferia del país, de Lima, se necesita aplicar este sistema. Otra alternativa es la del biodigestor. También es buena una alternativa, pero es muy cara. Entonces, una salida práctica, si ahora llegan 6.000, 8.000 personas, no sé, Arturo, a cuántos estarán llegando ya, deberían apuntar a llegar a 100.000, 200.000 personas en Lima. Y para que eso suceda, pues se necesita un apoyo mucho mayor que el esfuerzo pequeño que pueda tener un grupo de gente forzada y cada que entiende el problema. Pero no solo se necesita la regulación, hay que mostrar y convencer a la población que la solución también la tiene que poner la población organizada. En esto supongo que sí ha habido buenos aprendizajes y entonces hay que multiplicarlos. Y ahí la universidad o las universidades también tienen un rol que cumplir. Un rol que cumplir haciendo la investigación que demuestre lo que aquí digo, que ponga cifras, datos, cómo organizar mejor a la población y acá gestión, tanto la Escuela de Gobierno o la Facultad de Gestión, puedan ayudar a ver cómo se crea ese entramado, esa red que va dando una solución a esas zonas de tan difícil, que tienen el problema de las deposiciones que no son adecuadamente saneadas. Tantas cosas he visto. A veces hay lugares como Lurín donde tienen exceso de agua, cavan pozos, consiguen agua y luego no hay desagüe. Tiran todo al ambiente y contaminan otros pozos, otros lugares. Entonces, hay que ser bien claro, soluciones como estas, sistemas secos, sistemas que reducen la contaminación, pues al final no solo mejoran la calidad de vida de las personas, no solo viven mejor, no tienen ese hedor que hay en una casa con su silo, tienen mejor salud y al final contribuyen de alguna manera al progreso del país. Así que desde mi lado, desde el Vicerrectorado de Investigación, encantado de apoyar si podemos complementar el trabajo directo que hacen con lo que corresponda a investigación, a ayudarles a mejorar las soluciones. Así que con eso termino. Gracias, felicitaciones por el trabajo que hacen y la mejor de las suertes. Muchas gracias al profesor Eduardo Ismodes. Vamos a darle el pase a la profesora Roxana Barrantes, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC.
Buenas noches a todas y todos. Es un gusto para mí poder darles estas palabras de bienvenida. Desde la Escuela de Gobierno estamos haciendo un trabajo para poder diseñar y pensar políticas públicas co-creadas. Esa es la palabra que estamos usando ahora, de tal modo que no sea la de siempre, que llega un ingeniero a decirnos cómo hacer las cosas, cuando en realidad tenemos que combinar saberes, tenemos que combinar experiencias y además lograr que las soluciones a las que podemos llegar sean soluciones sostenibles en el tiempo, sostenibles financieramente, sostenibles ambientalmente. Que no sea que mañana con esas soluciones llega otra persona, llega otro grupo, cambiamos de manera de ver el planeta y resulta que regresamos a prácticas que ya han probado precisamente por el trabajo del ecosistema de investigación, de combinar el trabajo que se hace para una solución técnica con el trabajo necesario para demostrar que es una solución técnica, pero al mismo tiempo y en conjunto con el trabajo de persuadir y convencer a las personas que están involucradas en el día a día de esa solución de que puede ser la solución mejor y que va a tener un mejor futuro para ellos y para sus hijos y para sus nietos. Además, en un contexto donde en el Perú hemos dejado que las personas vean cómo conseguir su vivienda a través de permitir una ocupación del territorio muy desordenada, muy individualista, en el sentido de, bueno, veo cómo voy construyendo, veo cómo voy levantando un techo para construir luego un segundo piso, sin pensar en que necesitas una habilitación urbana, necesitas el entorno de acción colectiva para brindar esos bienes y servicios que todos compartimos y que necesitamos para que la acción individual de construir mi vivienda resulte en una mejoría familiar. La acción colectiva entonces la encarna el Estado, y el Estado entonces tendría que ser facilitador de nuevas maneras. Esa diversidad de la que tanto nos enorgullecemos como peruanos es una diversidad que también la tenemos que pensar en el momento de implementar alternativas. La alternativa para los altos de Pamplona Alta no es la alternativa adecuada en nuestras comunidades nativas en la Amazonía. Y tampoco lo que encontremos para las zonas desérticas planas en Lima va a ser lo que sea más adecuado para las zonas de Piura y Tumbes. Y eso lo tenemos que reconocer e incorporar en la política en este esfuerzo de co-creación. Es un gusto entonces para mí poder darles la bienvenida a la discusión de CBS, que es un acrónimo de inglés de una salubridad basada en contenedores. Y lo que queremos, y dar este espacio de conversación, de discusión, de lanzar ideas, de cómo lo incorporamos en estos esfuerzos de co-creación, cuáles son las oportunidades y cuáles son los retos también. La escuela se pone entonces a las órdenes para poder tener estos espacios de discusión, de conversación, de intercambio de ideas para la generación de propuestas, de tal modo que nuestros servidores públicos lo puedan internalizar y sea parte de su vida y su rol cotidiano para atender a los ciudadanos y ciudadanas. Con eso, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias.
Con esto vamos a dar el cierre, digamos, a lo que es esta primera etapa, que es nuestra mesa de bienvenida, agradeciéndole al profesor Eduardo Ismodes y a la profesora Roxana Barrantes por sus palabras de bienvenida a nuestro evento. Muchas gracias y vamos a seguir con la siguiente parte. Invitamos a los profesores a tomar asiento entre el público y, digamos, vamos a dar pase a la primera exposición de la noche, que va a estar a cargo de Max Carvajal, con el tema desafíos en el acceso a los servicios de saneamiento urbano, el rol del Estado. Para aquellas personas que necesiten traducción simultánea, recuerden que tienen, digamos, la opción de poder prender, en este caso, el equipo de traducción simultánea. Y solamente recordarle a Max que tenemos 20 minutos y voy a estar revisando, digamos, lo del tema del tiempo, y le voy a pedir a Jalen también que me ayude para que, digamos, podamos optimizar el tiempo y terminar a tiempo para todos. Intentaré cumplir los 20 minutos. Muchísimas gracias por la invitación. Mí es un gusto estar aquí con ustedes. Les traigo el saludo de parte del señor ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el ingeniero Duric Wittenbury. Muy rápidamente, porque tengo varias láminas para presentar. Esta es la brecha que tenemos a la fecha. Nótese un detalle, esto es ENAPRES 2023. La ENAPRES 2024 está próxima a salir, probablemente salga en algunas pocas semanas, 2 o 3 semanas, probablemente la ENAPRES 24 ya esté de acceso público, se puede descargar y uno puede tener las cifras al cierre del 2024. Por lo pronto, esta es la cifra al cierre del 23, la que tenemos todavía. 3.15 millones de personas no tienen agua, 7.6 millones de personas no tienen saneamiento, ya sea alcantarillado en las zonas urbanas o altamente concentradas, o disposición sanitaria discretas en el caso rural, principalmente. La continuidad es relativamente buena, 17 horas en promedio, siempre esconde casos extremos. Y este es uno de los otros problemas graves, es calidad de agua. Si uno quiere saber qué cosa es calidad de agua, tiene que cumplir 123 parámetros. Decreto Supremo 031-2010 del Ministerio de Salud, 123 parámetros, de los cuales uno de ellos es cloro residual. ¿Ya? Y esto me dice que 1 de cada 3 peruanos tiene calidad de agua solamente, ¿no? Acá hay varios aspectos a tener en cuenta porque nuestra medición es 0.5, acá podemos hacer una discusión respecto a lo que hay en otros países, que es 0.3 o 0.2, pero bueno. Más allá de eso, por ahora tenemos estos números que son brechas importantes y están divididas por ámbito urbano y ámbito rural, y en cada uno de ellos vemos brechas importantes. Claramente en el ámbito rural está este valor, que es un poquito menos que en el ámbito urbano, es mucho más grande en proporción. El ámbito rural es como el 20% del país, ¿no? En Lima, varían las cifras un poco, si es que veo las cifras con la ENAO, con la ENAPRES, con la ENDES. La data oficial, ENAPRES, así que usamos esto. Al menos 600.000 personas en Lima sin agua y al menos 900.000 personas en Lima sin saneamiento. ¿Ya? Esas son las cifras que tenemos. Pero no solamente es un problema de acceso al agua o de la calidad del agua, sino que hay otros varios problemas alrededor de esto. Por ejemplo, equidad. No importa cómo lo mides, si es que lo miras por quintiles de ingreso versus acceso al agua, los quintiles más pobres tienen menos acceso a agua y a saneamiento. Entonces hay un problema de equidad muy marcado. O si lo mido como pobre extremo, pobre no extremo, pero pobre, vulnerable, no pobre y no vulnerable, si te das cuenta, quienes menos acceden a agua o a saneamiento son los que tienen menos ingresos. Hay un problema de equidad muy marcado en el acceso al agua potable y al saneamiento. O sea, este es un problema que le afecta más a los más pobres, ¿no? Y a los más vulnerables, a los más necesitados en el país. Es una imagen clara para que la tengamos en mente todos. En promedio, en Lima, alguien paga 50 soles por su recibo de agua potable, consume 16 metros cúbicos al mes, conectado a la red en Lima.
esa misma persona en Lima, pero en todas las zonas no conectadas a red, si quiere comprar agua, le va a comprar a un camionero cisterna, le va a pagar 100 soles mensuales en promedio y va a consumir 4 metros cúbicos. O sea, esa misma familia va a pagar el doble consumiendo la cuarta parte. Esto es un problema grave, que evidentemente refleja la inequidad que tenemos en el acceso al agua potable y al saneamiento en Lima y en el país. Hay varias medidas que se han tomado en el tiempo, pero esos problemas no son los únicos, tenemos otros varios problemas. Quienes atienden al servicio de agua potable y saneamiento en el país son las EPS, empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento. Son 50. Un gran problema de atomización, ¿no? Son 50, sí, pero Sedapal es la mitad. Sedapal es la mitad, no importa cómo lo midas. Si lo mides en conexiones, es la mitad. Si lo mides en producción de agua, es la mitad. Si lo mides en facturación, es la mitad del país, o más de la mitad inclusive. Entonces tienes un tema muy marcado entre Sedapal con 1.700.000 conexiones más o menos, o más de 2 millones de usuarios. Una conexión puede tener más de 2 usuarios. Versus las empresas más chiquitas. Las empresas más chiquitas son, por ejemplo, Calca en Cusco, Calca, Yunguyo, Nazca, Quillabamba, y así puedo seguir. Son 15 chiquitas. Las chiquitas tienen más o menos unas 3.000 conexiones versus Sedapal, que tiene 1.700.000. Noten la diferencia entre la más grande, Sedapal, y las más chiquitas. Es brutal la diferencia. Las más chiquitas pueden tener, algunas de ellas, 10 trabajadores, lo que nos hace pensar en que estamos hablando de una microempresa. ¿Ya? Sigamos, su facturación tampoco es grande, así que estamos hablando de empresas muy pequeñas que evidentemente no son sostenibles en el ámbito urbano. En el ámbito rural son más pequeñas todavía y eso hace que la sostenibilidad sea algo casi inalcanzable. ¿Ya? Pero esta discusión es urbana solamente, así que me circunscribo a esta parte. No solamente es un problema de sostenibilidad por el tamaño de las empresas. Sí, el tamaño es un problema grave en las empresas y por eso hay una política de integración de esas empresas. Hasta la fecha no se ha logrado integrar ninguna empresa. Se han logrado integrar otros prestadores a las empresas, pero no se han logrado integrar empresas entre sí. Eso es un tema pendiente todavía en la tarea. Hay problemas de eficiencia, de sostenibilidad y de planificación muy graves. Ejemplos. En promedio, el agua no facturada en las empresas es 37%. Y ese es un promedio engañoso, porque, por ejemplo, si uno mira el reporte de SUNAS del agua no facturada de todas las empresas en el país, te dice que en Puno hay 3 o 4% agua no facturada en las empresas. Y eso es irreal. 3 o 4% de agua no facturada no lo consigues ni en Suiza, ni en Japón, ni en Alemania. ¿Qué está pasando? No tienen micromedición, entonces tienen una asignación de consumo. Hay un problema entonces en los datos. Ese 37% está subestimado. Esto realmente debe ser 45% aproximadamente. Ahora, pérdidas hay en todo proceso productivo. Nunca pérdida de cero, ¿no? Siempre hay mermas. ¿Cuánto es una pérdida técnica razonable? ¿Por qué hay pérdida técnica en agua potable? Porque, por ejemplo, cuando tú produces agua, hay un proceso que es el filtrado. Ese filtro tiene que retrolavarse cada cierta cantidad de producción. Ese retrolavado se hace con agua potable, entonces siempre hay un poco de merma. ¿Cuánto es esa merma en Suiza o en Alemania? ¿O en Japón? 6%. ¿Cuánto es el promedio de América Latina? También es importante. 34%. Tienes ahí un primer tema. Para efectos prácticos, 40% de lo que producen las empresas de agua potable en el país, en promedio, no se factura. Se produce. Les cuesta, pero no se factura. Ese es un problema. Otro problema. El EVA de todas las EPS es negativo, incluyendo Sedapal. Es el EVA. O sea, ¿las empresas de agua están generando valor o están destruyendo valor? Y la respuesta es que todas, absolutamente todas, incluyendo Sedapal, están viviendo de sus activos. Se están comiendo sus activos. Esa es la forma sencilla de escribirlo, para no entrar a las finanzas. Más allá de que soy economista, no voy a entrar en el aspecto financiero porque no me da en 20 minutos, pero quiero que tengan esa imagen en mente. O sea, todas las empresas de agua en el país no son sostenibles realmente. Todas están comiendo sus activos. Todas están comiendo absolutamente sus activos. O sea, que eso significa que en algún momento tendremos que continuar haciendo grandes donaciones a todas ellas para poder seguir teniendo empresas de agua que brinden un servicio. Lo que equivale a un subsidio intergeneracional, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Además de eso hay un problema de planificación, si quieren verlo de esta manera, porque aproximadamente se invierten unos 4.500 millones de soles anualmente para cerrar brechas de agua potable y saneamiento en el país. De esos 4.000 o 4.500 millones de soles que se invierten, aproximadamente se pierden todos los años 1.000 millones
por diferentes desastres, lluvias, deslizamientos, huaicos, etc. Si tienes un grave problema de gestión de riesgo de desastres, ¿no? O sea, la cuarta parte de lo que inviertes todos los años, lo pierdes. Además, si yo les preguntase, y hice una encuesta y pusiese acá mi link del Mentimeter y les dijese, oye, ¿cuál es el servicio público más importante de todos para ustedes? Yo estoy seguro que sale agua, ni siquiera tengo que preguntar. Sale agua potable y saneamiento. Pero a pesar de ser el servicio público más importante de todos, es por el que menos se paga en el Perú. No importa contra qué lo compare, incluso pagamos más por teléfono fijo. Y gran parte de ustedes seguramente, como yo, ya no usa el teléfono fijo. ¿Ya? Ese es un grave problema. El otro grave problema es que todas las empresas de agua, incluyéndose APAL, financian su activo a largo plazo. O sea, ¿cuánto dura una planta de agua potable? ¿Cuánto duran las tuberías de una empresa? ¿Cuánto dura un reservorio? Son activos de muchos años de duración. Estamos hablando de unos 20 años para las tuberías. Estamos hablando de unos 25, 30 años para reservorios. Estamos hablando de hasta 60 años de vida útil de esa infraestructura. O sea, la planta de la Tarjea, ¿saben de qué año es? Hay dos plantas, la nueva y la vieja. ¿De qué año es la planta de la Tarjea? Sin buscar en Google. ¿De qué año es? De 1946, la vieja. Y la nueva es del 86, creo, del 87, la nueva. Noten entonces esa infraestructura de largo plazo que las empresas de agua financian con su tarifa. Oye, pero mi tarifa no es la del mes y la del año. Sí. O sea, estoy financiando activo de largo plazo que tiene una vida útil de 60 años con mi tarifa. Sí, por eso es casi imposible hacerlo. Es como que tú quieras comprarte una casa, un departamento o un carro y lo quieras financiar con tu sueldo del mes. Evidentemente no te alcanzará en la gran mayoría de los casos. ¿Se entiende la lógica? Eso es lo que termina pasando con las empresas de agua. No acceden a crédito, no al nivel que necesitasen, ¿no? Entonces no pueden cerrar la brecha y todos nos quejamos. Y un tema importante que para todos debe ser claro, o sea, yo estoy seguro que absolutamente todos en esta sala están siendo subsidiados. O sea, ninguno de ustedes paga el costo del servicio de agua potable y saneamiento en el país. Ninguno. Todos reciben un subsidio, pero todos seguramente si se los preguntase, creen que están pagando el costo del servicio o creen que están pagando más de lo que cuesta. No es cierto. El 0.3% en Lima paga el costo del servicio o un poquito más. O sea, casi nadie. ¿Me siguen la lógica? Entonces estamos subsidiando indiscriminadamente a quien sí lo necesita y a quien no lo necesita. Entonces va a ser mucho más grave el problema que enfrentamos. Este es un estudio que hizo la OCDE en el año 2021, es el de gobernanza del agua en el Perú, y explícitamente dice las tarifas que cobran las EPS son insuficientes para recuperar costos. No alcanza para ello siquiera. Entonces tienes un problema, una serie de problemas en la brecha y en la prestación y operación del servicio. Seguimos. ¿Qué pasa si no tengo agua? Bueno, los conocemos los efectos. Acá solamente me centro en salud. Diarrea, desnutrición crónica, anemia. Naciones Unidas dice que la mitad de la anemia en el Perú se debe a falta de agua, saneamiento e higiene, y la otra mitad se debe a deficiencias de hierro, ¿no? Pero anemia, diarrea, enfermedades a la piel, a la vista, entre otras, son una parte del efecto de no tener agua. O sea, no tener agua tiene efectos de corto plazo como estos, o los costos de curar estas enfermedades, pero también tiene efectos de largo plazo, como por ejemplo la pérdida de capacidad cognitiva para un niño con anemia en los 5 primeros años debido a que no tiene agua potable, ¿no? Entonces esto es súper grave. Solo para tener en mente un valor, un monto, MEF estimó que por cada sol que invierte en agua potable y saneamiento en el Perú ahorro 4 soles en el sistema de salud. Pero hay estudios, de hecho hay muchos estudios, ¿no? Este es un estudio de Naciones, perdón, es un estudio de Organización Mundial de Salud, que me dice, oye, ¿cuánto es el retorno por invertir en agua? 2 a nivel global y 2,4 en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? No sé dónde está, no se ve la leyenda, pero esto es América Latina y el Caribe, estaba por regiones en todo el mundo. Y en saneamiento es más grande, 5.5 y 7.3 en la región. O sea, este es el efecto de solamente ahorros en salud por invertir en saneamiento y ese es el efecto de invertir en agua. Si invierto en los dos, no se suma. El efecto no es aditivo, es subaditivo, ¿no? Pero independientemente de eso, tienes un ahorro importante. O sea, por cada sol que invierto en agua potable y saneamiento, gano socialmente mucho más de lo que estoy invirtiendo. Y de hecho, el efecto es mucho más grande que otros casos.
¿Cuánto es la brecha en agua potable y saneamiento? Hace unos años hicimos una estimación en el Plan Nacional de Saneamiento, de casi 53.000 millones de soles, y decíamos, oye, el 2030, si no haces nada, esa brecha va a llegar a 100.000 millones de soles. ¿Qué ha estado pasando en los últimos años? Este es el acceso a agua potable y saneamiento en diferentes casos, agua nacional, agua urbano, rural, etcétera, ¿ya? Pero uno ve esto y ¿qué le muestra esto? Uno dice, oye, pero rural está creciendo, sí, porcentualmente, porque el ámbito rural viene decreciendo en población. O sea, si uno ve población, el crecimiento es negativo, ¿no? Entonces tienes ahí un problema claramente. Entonces uno dice, oye, esto se está estancando, ¿no? Esto se mantiene casi igual, no podríamos seguir así. La brecha se estimó en su momento en el plan nacional y decías, va a ir creciendo si no hago nada y lo que queremos es llegar a esto. Lo que hemos visto en el tiempo es que ha terminado ocurriendo esto. Entonces la brecha se ha mantenido más o menos estable y si no hacemos nada, esta brecha sigue creciendo. Más o menos el crecimiento de la brecha de infraestructura en el país es de unos 4.700 millones de soles por año. ¿Por qué? ¿Por qué crece la brecha? Porque la brecha no es estática. ¿Por qué? Pero mantenimiento va por operación y mantenimiento. Falta de mantenimiento sí podría ser. Eso sería entonces que la infraestructura cumple su vida útil. El problema de no hacerle mantenimiento es que cumple la vida útil mucho más rápido. Entonces sí, una parte es, yo necesito más, la brecha va creciendo porque la infraestructura cumple su vida útil y necesito reemplazarla. Ok, pero también porque la población crece, ¿no? Y en el país crece bastante más rápido que en otros países ya desarrollados. Entonces si no haces nada, la brecha va a crecer por acá. Lo que estimamos con diversas medidas es que la brecha tendrá esta evolución solo con inversión pública, lo que nos dice entonces que no es suficiente inversión pública y necesitas otros mecanismos. Si le agregas a esta inversión pública participación privada, la brecha puede reducirse bastante. Podemos abordar con estas dos medidas el 75% de la brecha, pero igual no alcanza. Necesitas otros mecanismos de financiamiento para el cierre de brechas. El problema no es que solamente enfrentamos esto, sino que hay otros varios problemas que los voy a resumir muy rápido porque me estoy quedando sin tiempo y los resumo en cambio climático, variabilidad climática, que no es lo mismo, crecimiento poblacional desordenado, contaminación, eventos extremos cada vez más frecuentes, lo que sería finalmente cambio climático. Y si eso que suena etéreo, bueno, entre otras cosas, como que nos ubicamos, como que nos ubicamos la mayoría de los peruanos aquí, donde aquí es donde hay menos agua que en todo el país, ¿no? Entonces tienes otros varios problemas. Y esos problemas los vas a ver a cada rato en la tele, y por eso decimos qué mal funcionan las empresas de agua, ¿no? Todas funcionan muy mal, pero no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás de ello. Riesgos globales de los siguientes 2 años, desinformación, hay muchísimo de esto. Y lo otro es fenómenos meteorológicos extremos, entre otros aspectos, como contaminación, por ejemplo, o desigualdad. Pero para los siguientes 10 años, lo que nos dice el Foro Económico Mundial es que los mayores riesgos están en fenómenos meteorológicos extremos, escasez de recursos naturales, contaminación, desigualdad, entre otros, ¿ya? Varios de ellos evidentemente ligados a agua potable y saneamiento. ¿Qué vas a hacer ante todo? ¿O qué estás haciendo ante todo esto? Lo que hemos planteado es una serie de reformas estructurales, ¿no? Hoy hablaremos de una, solo las voy a mencionar. Hay una modificación bastante profunda de la legislación en agua potable y saneamiento. Voy a hablar ahora de la Ley de Acceso Universal, que este es el primer paso, ¿no? Hemos trabajado ya y publicado una hoja de ruta de economía circular. Estamos por publicar un plan de implementación de esto. Hemos trabajado en una guía de evaluación de riesgo de desastres. Es imposible continuar trabajando de modo reactivo. Tiene que empezar a trabajarse, y eso estamos haciendo, de modo prospectivo en gestión de riesgo de desastres. Estamos trabajando en que se pueda financiar los activos de largo plazo con financiamiento de largo plazo. Y eso tienes en este fondo de inversión sectorial. Y hay otros aspectos que están por salir, como una hoja de ruta de confiabilidad de la prestación de los servicios. Esto es seguridad hídrica enfocada en agua potable y saneamiento. Solo con un detalle, me voy a tener un segundo. ¿Cuándo creen que fue la última vez que se fijaron los salarios de las empresas en agua potable y saneamiento en el país? Díganme una fecha. Un año, díganme. Díganme un año. ¿Cuándo creen que fue la última vez que se dijo, ya, este es el salario de los trabajadores de las empresas de agua? Sí, en los 90. Se jugó el Mundial de Francia cuando se fijó los salarios la última vez, 98. Esto es algo imposible de sostener. O sea, en una empresa de agua pequeña, el sueldo del gerente general es 2.500 soles. Con 2.500 soles para el gerente general, y los demás tienen que ganar menos que él. Entonces todos los demás
todas las empresas tendrán un grave problema de productividad, evidentemente, ¿no? Entonces, este es un tema que estamos trabajando una política nacional, esta vez multisectorial, de agua potable y saneamiento al 2050, estamos actualizando el Plan Nacional de Saneamiento y siempre todo esto con un enfoque ODS. Para cerrar la presentación, me pasaré un minuto por lo menos, me voy a concentrar en acceso universal. Esta ley de acceso universal, cuando la trabajamos, dijimos, nadie puede estar en contra de publicar una medida de política que logre que todos tengan agua rápidamente con opciones tecnológicas no convencionales. Pensamos que nadie iba a estar en desacuerdo, pero sí hubieron muchos en desacuerdo, esto se demoró meses en el Congreso, fue un grave problema, ¿no? Pero se superó. ¿Qué propone la ley de acceso universal? Algo sencillo. Primero, 2 eslabones, acceso universal, servicio universal. Servicio universal es lo que entendemos todos, es tener la conexión en mi casa. Acceso universal es un eslabón más abajo, pero evidentemente mucho más arriba de no tener nada, ¿no? Acceso universal implica entonces que yo pueda acceder de alguna manera de alguna forma no convencional, a agua potable en este caso. Hay toda una discusión de por qué no se incluyó, y de conversarlo, por qué no se incluyó en esta primera etapa en la LAU, en la Ley de Acceso Universal, saneamiento, no se incluyó, pero es una segunda etapa que tenemos mapeada y que hemos conversado más de una vez. Arturo ha sido parte de esas conversaciones también, evidentemente. ¿Qué buscas? Llegar a todos en 4 años, mantenerlo hasta que se cierre la brecha, con diferentes opciones no convencionales, y no solamente la población, sino que tienes como beneficiarios a centros educativos. Ustedes saben que de los 55.000 colegios nacionales que hay en el país, ¿saben cuántos no tienen agua? Es un número gigantesco. Casi la mitad no tienen agua. Centros educativos, centros de salud, vivienda de interés social. Uy, acá se ha borrado algo por el formato probablemente, pero acá tienes vaso de leche, comedores populares, beneficiarios de interés social en general. Está ahí también museos, entre otros aspectos, ¿no? Que vas a encontrar como que no tienen agua, en muchos casos. Todos los que no tienen, voy a hacer esta parte muy rápido, los que no tienen agua es los que ahora están recibiendo agua por cisterna, por su pozo propio, se mencionaba en la presentación, por un río, acequia, canal, una laguna. Ellos que están accediendo de alguna forma son potenciales beneficiarios del LAU siempre y cuando sean pobres extremos o vulnerables, ¿no? Un montón de gente en otros, y cuando uno abre el otros, va a ver que hay mucha proporción de gente que está consumiendo agua de un vecino. Entonces, si estás consumiendo agua de un vecino, ¿qué significa? 2 opciones: o tu vecino tiene un tanque mucho más grande y comprará el cisternario y te venderá, o vives cerca de la red y caminas para cargar agua. Entonces, si tengo mucha gente cerca de la red, puedo abordar esos problemas. Rápidamente, algunas opciones. Noten 2 detallitos. En principio, son opciones tecnológicas no convencionales, temporales, hasta que llegue la red. Excepcionalmente pueden ser permanentes por ciertas condiciones, como por ejemplo, si es imposible llegar con red, ¿no? Entonces, podría ser permanente en algunos casos, no como la regla, pero sí. Algunos ejemplos muy rápidos. Esto es Tumbes. En Tumbes empezó con un piloto hace algunos años. ¿Qué cosa tienes? Tienes un tanque, este es un tanque de 10 metros cúbicos, 10.000 litros de agua, se llena con un cisterna, tienes una batería de pilones para poder abastecerte, ¿no? Este es un poco el diseño, no entro en este detalle. El tanque es imponente, es grande, o sea, yo me paro al costado y llego por aquí, ¿no? Es grande esta cosa, y es de 10 litros, puede ser más grande. La cuestión es que en su momento lo hicieron así, ¿no? Y esta es una manguerita, entonces necesita una batería de pilones. Tienes casos ya instalados y no están usándose. Podría retomarse esto, que se ha movido un poquito, pero tienes una intervención posible que sirve cuando tienes una zona relativamente plana. No siempre sirve. En el ámbito rural, el problema no es el agua, porque hay mucha agua en la mayor parte de los casos. En el ámbito rural el problema es la calidad. Entonces, en el ámbito rural muchas veces vas a entrar con estos casos de filtros, a veces filtros simples, de remoción microbiológica, pero a veces también problemas de metales pesados, ¿no? Arsénico, boro, cadmio, entre otros problemas, ¿no? Entonces tienes varias opciones tecnológicas también para esa alternativa. Otro ejemplo puede ser ventanilla, donde hay un montón de pendiente. Uno ve esto y se ven como cuencas, entonces se ve un montón de pendiente. ¿Qué se puede hacer? Se ponen esos tanques en la parte alta y de ahí
hacia abajo van estas tuberías flexibles y tienes un surtidor cada 50 o 100 metros. Entonces no tienes una gran caminata, sino un pequeño desplazamiento y te abasteces de agua y utilizas la gravedad. Siempre hay opciones de que tengas mucha pendiente y en esos casos tienes que usar válvulas rompepresión, ¿no? Esas válvulas rompepresión también cuestan, pero bueno, podrían no usarse válvulas rompepresión, podría poner microturbinas de generación eléctrica, ¿no? Y aprovechar algunas economías de ámbito. Este diseño se ha hecho con el PAS LC. Esta es otra opción, ¿no? Visitamos varios casos en zonas en San Juan de Brigancho donde no hay agua y también hay mucha pendiente, ¿no? Que visitamos los casos más lejanos, vimos esto, ¿no? Es mucha pendiente. Y claro, en la parte más alta ya no hay dónde poner un tanque a veces, entonces puede ser un problema. Tienes que buscar otras opciones tecnológicas. Hemos estado viendo lo que hay en el mundo. Y esta es una opción que nos suena de locos, ¿no? Pero se usa. Esto es un diseño, ¿sí? Esto es una guía tecnológica y esta es la vida real. Esto es Medellín, en Colombia. Tuberías aéreas, postes. Esto es de alcantarillado. Entonces tienes opciones tecnológicas no convencionales que pueden funcionar en varios casos. Como sí se mencionó en la presentación, evidentemente esto implica que veas mucho más allá, que salgas de la caja y que cada una de las soluciones implique un pequeño expedientillo, ¿no? Vivienda, por lo pronto, tiene listo para intervenir en diversas partes del país que beneficiarían a casi 340.000 personas y el monto de intervención son de casi 300 millones de soles que se tenía preparado para este año, pero no se llegó a incluir en la ley de presupuesto. Entonces, esperamos que esto se incluya en la ley de crédito suplementario, que llega más o menos a la mitad del año, así que no se podrá hacer todo, pero sí al menos una parte para iniciar en 2025 y continuar en los siguientes años, camino a que se logre ese sueño bonito de que todos los peruanos tengamos agua potable a nuestro alcance, ¿no? Y la segunda etapa de esto, una vez que se demuestra que esto funciona y que puede escalarse, es trabajar con la versión de no solo agua potable, sino incorporarle saneamiento. Y por eso venimos trabajando también, viendo diferentes opciones y la experiencia de Sanima para nosotros es muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Me tomé algunos minutos de más. Agradecemos a Max por esta presentación. Él nos ha presentado, digamos, en este caso, la situación de los servicios de agua y nos ha hablado también de la importancia de buscar justamente alternativas que sean, digamos, diferentes a las convencionales. Y justamente para empezar a conocer un poco de estas experiencias es que le vamos a dar pase a Sasha Kramer. Ella va a estar justamente a cargo de la implementación de estas alternativas, ¿no es cierto?, de solución a partir de presentar justamente la experiencia de Haití. Sasha es ecologista y es defensora de los derechos humanos y reside y trabaja en Haití desde el 2004. Obtuvo su doctorado en ecología en la Universidad de Stanford en el 2006 y cofundó Soil ese mismo año. Si bien Sasha pasa la mayor parte de su tiempo trabajando en Haití, también es una defensora global del reciclaje de nutrientes en los desechos humanos, ayudando a otros a implementar proyectos de saneamiento sostenible e inspirando a personas de todo el mundo a participar en la revolución del saneamiento. Vamos a darle un aplauso a Sasha para que nos va a presentar. Okay. Hello, everyone. It is really an honor to be here tonight, and Max is a hard act to follow. But I am going to try. I want to say thank you for the translation. I really appreciate it. I am going to try to give you a little breather and speak slowly here. No, but I'm so glad. I feel like Max really set the stage for us. And what I would like to start with is telling you a little bit about what is container-based sanitation, where is it happening in the world, why is it that in Haiti and in many other parts of the world we've begun to work with this technology, and then I'll show you a few images so that you can see what it's like in Haiti before Arturo brings us back to Peru. I also need to learn to use the technology. What do you do? There we go. Okay. So container-based sanitation is a type of sanitation for places where infrastructure has not reached,
where instead of using sewers, the wastes are contained in a sealed container and transported out of the community where they can be safely disposed of or recycled into valuable products. So this is an image of Haiti, where I work, and there are some differences and a lot of similarities. So Haiti is a very extreme situation. Max shared a lot of statistics from Peru about access and coverage. In Haiti, there is actually no sewer infrastructure whatsoever. So 100% of the population do not have access to toilets. And in urban areas, if you have a toilet, it's either a pit latrine or a septic tank. So why did we come up with this idea of container-based sanitation? I think that when Max showed how the gap was widening, one of the primary issues is rapid urbanization. So this image right here was taken outside of Port-au-Prince, Haiti, in January of 2010. This image is the same satellite image just 2 years later. So in 2 years' time, this area outside of Port-au-Prince went from having almost no inhabitants to being Haiti's 4th largest city. Over 200,000 people moved into this area over a 2-year time period. And you can imagine that even if there were existing infrastructure, there's simply no way that infrastructure can keep up with that pace of urbanization. So as I mentioned, anyone who does have a toilet in the context of Haiti will have some sort of on-site sanitation. So either a pit latrine or a flush toilet with a septic tank. But you can imagine in growing cities all around the world, there are really good reasons that having either a pit latrine or a septic tank might be impossible or unsafe. One of the main issues in growing cities is space. I mean, digging a pit latrine, building a septic tank, that requires a significant amount of space. And in informal settlements, there often is not space to do that. Another issue that we have in Haiti that I suspect is not quite as extreme in Lima, though I'm sure at certain times of year and in certain places it may be, is there's a very high water table. So if you have a pit latrine or a septic tank, all of that waste is just going into the water table, and that's the same water that people are using to drink and bathe. We also in Haiti have significant problems with flooding. So at least 2 to 3 times a year, the communities that we work in are severely flooded. And once again, you can imagine pit latrines are just going straight into that floodwater, and that's going into people's homes. Another issue is informality itself. So as cities grow, communities that are not formalized, and I think Max will be able to speak more to this, but it's very challenging for the government to then go in and put in infrastructure when these neighborhoods have yet to be recognized. Another issue, which I do know is quite significant here, is water access. So in Haiti, we get a lot of rain, but the challenges to water access have to do with infrastructure, once again, or economic issues, financial. People are not able to pay for it. Here in Peru, there's probably both physical and economic reasons that people don't have access to water. So I want to give you a sense of this growing container-based sanitation movement. We started doing this work in 2009 in Haiti, and at that time, it was in response to the earthquake that happened. So we went to respond to the earthquake in Port-au-Prince, and we had been doing these big double vault toilets, but in these very densely populated camps, there was no way to do that. So that was when we first started using containers, because you could, as they filled up, swap the container out and continue to use the toilet. So at that time in 2009, there was no formalized container-based sanitation.
I mean, I do want to say that certainly containers have been used for sanitation for a very long time, but there were no formalized services. Right now, there are actually container-based sanitation providers in 12 countries globally, and both Soil and Sanima are founding members of the Container-Based Sanitation Alliance. We have 17 members and affiliates and are serving over 200,000 people around the world. So within the alliance, there are many different technologies, many different types of toilets. I think that the thing that unites all of us is that they're all dry toilets. They don't require water. They do not require infrastructure. And we also ensure that the waste is collected frequently. So for most of us, it's once a week. Sometimes it can be up to every 2 weeks. But that waste is picked up from the households and clean containers are delivered. And in that way, waste can manually be removed from communities. So before I end, I want to give you a little taste of what our service looks like in Haiti. This is our toilet. So we manufacture the toilet locally. And there are a couple of reasons that we do this. Well, one of them was necessity, because it is very hard to import anything into Haiti. So we knew that if we were dependent on a toilet from outside of the country, that could be very problematic. There we go. Another reason was to create jobs. So being able to have it manufactured locally creates jobs in the communities where we work. And here are some images of the toilets being built. Instead of flushing with water, we use a cover material that in Haiti we call it bon odeur, which means good smell. And we use sugarcane bagasse, and that's what's used to flush the toilet. I knew there were these automatic timing things, but I think that Arturo will speak more about the different types of solutions that exist for this in Peru. In our service, similar to Sanima, we have clients who pay for the service. They contribute, they sign a contract, and they contribute to the cost of service provision. And this is something I'm sure we'll discuss on the panel. I feel like Max has a lot to say about this as well, because certainly, while they do contribute to the cost of having a toilet in their home, which is a private good, as soon as the waste leaves the house, it becomes a public problem. And so you cannot ask vulnerable households, or any households really, to cover the entire cost of something which is essentially a public service. In Haiti, we have people who have the toilets outside of their home. We also have many clients who have the toilet inside their home. I've, for many years, had an Eco Lakai toilet in my home. Sadly, I now live outside of the service area. And a toilet without a service you don't want that, let me just say. You definitely do not want that in your home. So sadly, I don't have one now, but I have in the past. The waste is collected weekly, and clean containers with the flushing material are given to the families. The waste is then transported from the smaller vehicles into larger vehicles. And in the case of soil, it is taken to a composting site where we pile it in windrows. It heats up from the microbial activity, which kills all of the pathogens. And we end up with a beautiful compost product at the end. And I am not an engineer, I'm an ecologist. And so what actually drew me to sanitation was trying to understand how we could take all of the nutrients that we consume, and instead of having them pollute the water, get them back onto the soil where they could be used again in a circular economy. So it was soil that brought me to sanitation, and it is soil that keeps us going. I want to say thank you very much to you all, and it's a pleasure to be here. Muchas gracias, Sasha, por la presentación, por presentarnos esta experiencia de Soil y justamente esta experiencia de del saneamiento basado en contenedores en Haití. Vamos a darle paso ahora a Arturo Yaxacóndor
para que nos presente el impacto de CBC en Pamplona Alta. Arturo es gerente general de Sánima, es una organización peruana que desde hace 12 años provee un servicio de saneamiento basado en contenedores que hoy atiende a más de 8.000 personas que viven en más de 220 asentamientos humanos de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. También es miembro del directorio de Container Based Sanitation Alliance, entidad que busca impulsar el saneamiento basado en contenedores como un instrumento que ayude a cerrar las brechas de saneamiento seguro en el mundo. Arturo es licenciado en Gestión, Convención Social en la Universidad Católica y ha seguido estudios en la London School of Economics y Ludwig Maximilians Universität de Alemania. Adelante, Arturo. Buenas noches. Gracias a Max y a Sasha por esas exposiciones también brillantes que creo que van a solamente... Yo voy a agregar cosas nuevas, voy a procurar hacer eso. Sánima es una organización sin fines de lucro que funciona desde el 2012 en el Perú. Y lo que quiero hoy día compartir con ustedes es un poco sobre nuestro trabajo y cómo lo que ya hemos conversado hoy día lo estamos aterrizando, digamos, en el día a día. Siempre para hablar de Sánima es muy importante hablar del contexto en el que trabajamos. Digamos que la no provisión de saneamiento no es un problema sin contexto. Es un problema que ocurre en el contexto de una falta de acceso a la vivienda, es un problema que ocurre en un contexto de ciudades que están creciendo de una manera que no se ha planificado. Y para nosotros, digamos, esta imagen que es de Pamplona Alta es bastante como ilustrativa de los lugares en los que nosotros trabajamos, donde hay muchos aspectos de vulnerabilidad, donde hay mucho esfuerzo e historias de trabajo detrás de cada casa que está construida, detrás de cada camino, de cada escalera que se ha construido en base comunitaria. Pero donde también hay, digamos, muchas oportunidades. En estas zonas, una de los servicios, como ya bien se ha dicho, donde no llega todavía el Estado, es el agua y saneamiento. El agua llega, en muchos casos, a través de camiones cisterna, pero para saneamiento, digamos que no hay una provisión pública, ni tampoco hay incentivos para que haya provisiones privadas, ¿no? Entonces, lo que normalmente existe en muchos asentamientos humanos en las ciudades, y voy a hablar del caso particular de Lima, que es el área en la que trabajamos, son los silos, huecos en el suelo, donde básicamente se usa esto como si fuera un baño, pero sin ser un baño y con todos los peligros asociados a la salud que esto tiene. Con muchos de esos residuos que terminan en las calles, que terminan filtrándose, digamos, siendo un problema de contaminación muy grande para la salud, pero también para el medio ambiente, y no menos importante, creo que también negando un acceso a la ciudad y un acceso a derechos básicos a las personas que viven ahí. Como ya se mencionó, Sánima, junto a otras organizaciones, incluyendo Soil, fuimos, digamos, miembros fundadores de esta alianza en el 2016. A lo largo del tiempo, como ya mencionó Sasha, se han sumado muchas otras organizaciones. Y creo que una cosa importante para entender es que, digamos que el saneamiento por contenedores es una solución que se trata de insertar en una estrategia más grande de provisión de saneamiento. Creo que hay que, digamos, identificar que el saneamiento puede verse como una escalera en la que hay soluciones que no son, digamos, no solamente las adecuadas, sino que son inseguras. Y obviamente hay un estándar de oro al que queremos llegar, que es la provisión de agua y saneamiento. Pero entender esa complejidad también es entender que tenemos que dar, como ha impulsado la LAU, soluciones intermedias mientras llega la solución de largo plazo. Y es una solución que puede demorar en muchos casos 10, 15 años o incluso más. Entonces, un hito importante es que el saneamiento basado por contenedores fue reconocido en el 2018 por el Joint Monitoring Program como saneamiento manejado de forma segura, lo que ha sido un aval importante y una creo de las conquistas más importantes que ha tenido la Alianza de Saneamiento Basado en Contenedores. Solo para diferenciarlo de cosas de las que normalmente se hablan como tecnologías tradicionales, CBS o saneamiento basado en contenedores no es lo mismo que el saneamiento seco o ecológico, en el sentido de que la gran diferencia es que hay un servicio
de un operador que retira los residuos de los baños para continuar el tratamiento o la disposición fuera de la casa. Y también no estamos hablando de saneamiento hecho como para baños públicos con baños químicos. Este es un saneamiento que particularmente se brinda como una solución para los hogares. Nuestro modelo es muy parecido al que presentó Sasha. Nosotros damos a conocer este servicio en los lugares donde no hay conexión a la red de agua y desagüe. Nosotros, con las personas que quieren contratar el servicio, instalamos, firmamos un contrato, las personas hacen un pago único por ese servicio entre 10 y 49 soles, y con eso nosotros instalamos el servicio dentro de la casa. Luego, el punto probablemente más clave e importante es que hacemos la recolección semanal desde ese momento en adelante, y es un compromiso que nos llevamos muy serio. Como decimos siempre dentro del equipo de Sanima, nuestro servicio no para, no hay feriados, digamos que es una operación continua en los últimos 12 o 13 años, porque tampoco el saneamiento para, ¿no? O sea, digamos, un feriado no determina que uno vaya o no vaya al baño, así que eso tiene que, digamos, hacerse un poco a la par. Los residuos que son retirados son luego tratados, son dispuestos de forma segura, y en todo este proceso hay un equipo que acompaña la experiencia de los usuarios para asegurarnos de que el baño esté bien utilizado, de que no hayan problemas sobre la recolección, y que obviamente el baño esté en funcionamiento. Y por esta solución hay un pago que se hace de 39 soles al mes. Ese es el modelo que nosotros hemos construido en 12 o 13 años, y es un camino, igual quiero aprovechar a lo que voy a comentar más adelante, pero que lo hemos hecho un poco al ver un poco una realidad en la que hay una oportunidad donde aún no llega la red, donde sabemos que va a llegar la red, pero donde hay una necesidad y una urgencia que atender hoy día. Por supuesto que nuestro sueño es que esto sea integrado, como decían al inicio de este panel en la bienvenida, a los servicios que se prestan a la ciudad. Entonces, que una EPS como Sedapal, que las organizaciones que tienen que ver con la gestión de agua y saneamiento de la ciudad integren ese tipo de tecnologías en los lugares donde es, digamos, un buen fit para justamente dar saneamiento seguro ahí donde todavía va a haber una espera de años. Acá voy a pasar muy rápidamente solamente algunas imágenes de cómo se promociona el servicio, el baño que utilizamos, cómo se realiza la instalación. Quizás una cosa que quiero mencionar, que es muy importante sobre la instalación del baño, es que el baño para nosotros era muy importante también pensarlo en el sentido de que el baño acompaña el camino de las familias en la construcción de sus casas. Entonces el baño tiene la flexibilidad de no tener como grandes cambios en la infraestructura de la casa, para que justamente si hay cambios luego en la casa, si se cambia de lugar el material, se cambia de lugar el lugar donde está el baño, si es que hay cambios en el material de la casa, eso no sea un problema o algo que impida que las familias puedan continuar en esa construcción progresiva que tienen del hogar. Ese es un aprendizaje bastante importante que hemos tenido también estos años. Hay un servicio de recolección donde tenemos un equipo que es profesional, es un equipo que tiene los seguros que tiene que tener, es un equipo que está entrenado para poder realizar este servicio de una forma segura para ellos, de una forma segura para nuestros usuarios y de una forma segura para la comunidad. Y hemos tenido por muchos años un sitio de compostaje, hemos también hecho la disposición segura de estos residuos también con algunos proveedores, y hay un servicio de atención al usuario que es permanente, hay formas en que los usuarios nos pueden siempre conectar, nos pueden contactar para justamente atender las dudas, preguntas que surjan, es parte como del aprendizaje y creo que el gran valor que tiene el servicio. Hoy estamos en 4 zonas, en 3 distritos. Ahí donde se ve la estrellita roja es donde está nuestro centro logístico, y con eso atendemos las zonas que están en amarillo, más o menos en un área de 10 kilómetros a la redonda. Estamos en 240 asentamientos humanos. Hoy día más de 8.000 personas utilizan este servicio. Son 8.000 personas que están distribuidos en más de 1.600 hogares. Anualmente retiramos 500 toneladas de residuos que de otra manera se quedarían en la comunidad, se quedarían dentro de los hogares,
trayendo todos esos problemas de salud que nos comentó Max y eso creo que es muy importante. Y algunas cosas que son creo que también relevantes, hay un pago puntual del servicio. Este para nosotros siempre ha sido un indicador muy importante porque 39 soles al mes no es barato. No es barato particularmente en el contexto del que estamos hablando de asentamientos humanos. Entonces, que haya una tasa de pagos puntuales, pues un pago mensual, tan grande, creo que habla por un lado de la necesidad, es verdad, pero creo que por otro lado también habla del valor. Por supuesto que nosotros queremos trabajar para que este servicio no cueste 39 soles. Habrá que hacer estudios, me imagino, tarifarios, hay que hacer una serie de, digamos, estudios para determinar cuál debería ser el precio con el que eso debería escalarse a nivel de una ciudad. De repente estamos hablando de 15 o 10 soles, qué sé yo. Pero ciertamente creo que refleja, sí, una valorización de los servicios de saneamiento. Creo que también refleja la confianza mutua que existe entre los usuarios y que puede desarrollar también una organización. Nadie paga por un servicio que no usa, nadie paga por un servicio que considera malo. Y de hecho acá hubo una investigación muy importante que se realizó durante 3 años, donde estuvo liderando la Universidad de Cranfield junto a otras universidades, incluyendo la PUC. Acá estamos con Helen López, que fue la profesora que lideró también esa investigación acá en la PUC. Fue financiada por el gobierno británico para estudiar cuál era la situación en 4 ciudades del mundo con 4 operadores y qué tanto esto era posible de escalarse o no a nivel de una ciudad. Sanima fue uno de los casos de estudio. Muchos de estos documentos, papers, resultados van a salir publicados este año, así que yo voy a sacar solamente algunos datos para hablar concretamente del servicio de Sanima. Pero digamos que se estudiaron durante un año a 52 usuarios de Sanima, hogares usuarios de Sanima, y 52 hogares que no tenían el servicio de Sanima, pero que vivían en la misma zona. Y básicamente, una de las preguntas que se les hizo a los usuarios de Sanima semanalmente tenía que ver con muchos aspectos del servicio. Uno de ellos, por ejemplo, era si ellos presentaban o no problemas con el baño. Entonces, imagínense que son preguntas semanales a lo largo de un año. Son 50 y tantas semanas que hay un año, son 50 y tantas veces que tuvieron que responder a la pregunta. Y 93% de las personas no tuvo, o de los hogares encuestados no tuvo ningún problema en todo este tiempo de un año. Un 95% no tuvo problemas con la recolección. El anterior fue respecto al baño, lo segundo es con el servicio de recolección. Pero 100% de usuarios recomendaron el servicio. O sea, cuando se les preguntó, en base a tu experiencia usando el servicio esta semana, ¿recomendarías el servicio o no? Y siempre fue la respuesta sí. Esto, digamos que creo que habla de que es un servicio bastante valorado, nuevamente, que pueden haber problemas, pero también existen mecanismos y protocolos para darle solución. Todo esto que estoy diciendo, en verdad es un aspecto del que deberíamos sacar enseñanzas, del que deberíamos sacar aprendizajes y sobre todo empezar a construir un camino sobre cómo hacemos que esto pase de una operación de 1.600 hogares, que es una operación relativamente pequeña, modesta, a un plan, digamos, más ambicioso para justamente cubrir esa gran brecha que tenemos y que se va, digamos, a seguir solamente incrementando a lo largo de los años. Me gustaría terminar diciendo algo que ha sido como un mantra para nosotros en el equipo de Sanima, que el saneamiento es un derecho humano y que un derecho humano no puede esperar. Y creo que para nosotros participar en este panel, tener acá sentados a amigos tan queridos como Soil y tener también presente a Max como un representante del Ministerio de Vivienda, pero no solo un representante, sino alguien que ha impulsado una ley de acceso universal al agua que creo que está cambiando mucho la aproximación que está teniendo el Estado peruano respecto a su estrategia de corto y largo plazo con la provisión de servicios básicos. Es muy importante porque creo que va dando un antecedente de cómo se da esta conexión en la que podemos nosotros trabajar de forma articulada en pos de justamente la población más vulnerable. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Estamos súper bien de tiempo. Vamos a seguir entonces con esta parte que sigue en el panel de discusión, al cual vamos a pedir que se sume a la profesora Helen López, que es la que justamente nos va a ayudar
a moderar este panel, y también a Oriel Chiquillo, lideresa de Pamplona Alta, para tener, digamos, todas las voces en esta discusión. Así que vayan anotando sus preguntas, ¿no es cierto? Y eso le pedimos no solamente a los asistentes que están con nosotros hoy día aquí sentados en este auditorio, sino también a las personas que nos siguen desde las redes sociales. ¿Ya? Entonces, bueno, Helen, te doy el pasillo, ya voy y me siento ahí. Bueno, vamos a tener entonces ahora el panel de discusión y hemos escuchado cómo desde el gobierno se vienen impulsando las medidas para seguir avanzando en soluciones no convencionales, los datos de brechas, y hemos escuchado también cómo en Haití están enfrentando con una solución de baños de saneamiento por contenedores con una realidad muy similar, pero a la vez que también enfrenta bastantes retos y desafíos, ¿no? Y como desde aquí en Lima tenemos a Sanima, una solución que ya tiene más de 10 años, brindando acceso a varias familias. Y para empezar este panel de discusión, quería empezar con nuestra invitada, Oriel Chiquillo. Es un gusto tenerte aquí porque vas a darnos la perspectiva del ciudadano, de la ciudadana. Oriel aparte ha sido líder en Pamplona Alta y es usuaria actual del servicio de Sanima. Aquí la pregunta es, ¿cómo es tu experiencia respecto al servicio de saneamiento por contenedores en un lugar como Pamplona Alta, en donde sabemos que ya van más de 20 años a la espera del servicio de agua y alcantarillado, ¿no? Y sabemos, hemos conversado en muchas ocasiones de todas las idas y vueltas que han tenido. Si nos puedes contar, por favor, tu opinión respecto a esta solución y respecto a la espera, ¿no? de esta solución. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya. ¿Cómo ha sido mi experiencia? Me parece que está apagado. Sí, yo le veo una lucecita. Sí, soy yo. Ya. ¿Cómo ha sido mi experiencia con Sanima? De verdad, realmente, a título personal, ha sido para mí una muy buena bendición que pueda yo conocer Sanima. Se ha hablado desde que empezaron a presentar este día, ¿no? Este conversatorio, se ha hablado mucho de lo que un silo representa en un hogar. Y realmente un silo representa mucho peligro tanto físico como en la salud, ¿no? El olor, el estar expuesto tanto a niños como a personas adultas a ocupar encima de estos hoyos que son 3-4 metros de profundidad. El hecho que las moscas entren y salgan y puedan posarse en los alimentos, y esos alimentos pues los consumen los niños o las personas de tercera edad. Entonces salen afectados tanto en el estómago y en la nutrición, ¿no? Y esos niños desnutridos pues también tienen que ir al colegio. Entonces, ¿cómo van a poder brindar o tener una recepción si están mal, están desnutridos, tanto por las diarreas que provoca esto? A título, como experiencia personal, nosotros tenemos la bendición de tener en nuestro hogar un niño que tiene autismo, ¿no? Si nosotros sabemos, nuestro niño no mide el peligro. Entonces, para él, los primeros años de vida era conocer el silo, pero era un niño dependiente a nosotros. Entonces, era un niño al que nosotros teníamos que llevar al silo con el temor de que él no se meta por jugar en el silo, porque esa era su mente, jugar, era juego, pero era peligro, pues, porque en ese silo están las heces servidas, ¿no? Están todos los olores que están allí.
Entonces era dependencia para él. Nosotros, al conocer Sánima, pues pudimos cambiar, tuvimos un giro de 380 grados en ese sentido, porque ya él podía estar en el cielo, perdón, en el asiento, en el baño de Sánima más seguro. Y es el motivo por el cual estoy yo aquí, para dar gracias a Sánima. Sánima nos ha cambiado la vida, nos ha dado una calidad de vida mejor. Ha podido a mi hijo dominar este cuerpo que él tiene. ¿Y cómo empezamos a dominar este cuerpo? Pues ocupando, yendo al baño, cumpliendo las necesidades, ¿no? De ocupar, orinar, pero que él lo pueda hacer solo, porque el silo implicaba que nosotros lo llevásemos y que nosotros le limpiásemos, lo ayudásemos, y era dependencia, no era una autosuficiencia de él, pero era por nuestra necesidad, era el peligro de que él caiga dentro del silo. Sánima, cuando Sánima llegó a nuestras vidas, ha hecho que nuestro precioso hijo, que lo ven allí, sea más autosuficiente y su calidad de vida mejore mucho, mucho. Yo estoy aquí dando este testimonio por gratitud a ellos, porque para mí ha sido una bendición. Esa idea que se le cruzó aquí a Isabel, que se le cruzó llegar, ver en Haití el ejemplo de Sasha, todo su trabajo que hace allá, traerlo aquí a Perú, para poder llegar a la población donde no hay agua y desagüe, y podernos brindar a nosotros una calidad de vida más alta, una calidad no solamente de vida, ¿no? De salud, el ambiente. Yo tengo 2 niñas mayores que mi hijo, y ellas han crecido con los silos, y ellas han crecido con las enfermedades intestinales, con las diarreas, con tener en casa un olor a baño, ¿no? Entonces no podían invitar a sus compañeritos, o los invitaban y les daba vergüenza. Quiero ir al baño. Baño. En cambio ahora nuestra casa ha mejorado mucho, el baño, ¿no? Y qué lindo es ir al baño, pues sentarse. Antes era cuclillas y esperar. A veces nuestros niños, la familia es estreñida, peor todavía, ¿no? Estar sentados y después levantarse, era el dolor levantarse. Es que esa es la realidad nuestra. Entonces, no era vida, ¿no? El gobierno no ha llegado a nuestros hogares para brindarnos una calidad de vida mejor. Sí ha llegado para pedirnos nuestros impuestos, para eso sí están al día, ¿sí? Pero para brindarnos y llegar y brindarnos una calidad de vida con esto, el agua y desagüe, agua potable, el desagüe aún no ha llegado y queremos que llegue. Pero entre el silo y que el Estado llegue, qué bendición tenemos nosotros de conocer Sánima y que Sánima pueda haber llegado. Y realmente, perdón que lo diga, pero me sale, que tenga que llegar Canadá con sus impuestos y que ellos les alcance para que puedan ayudar a Sánima y que ellos puedan llegar a nosotros. ¿Por qué? Si nosotros también pagamos nuestros impuestos. Yo me pregunto, ¿dónde se están yendo nuestros impuestos? Que no llegan a nuestros hogares, que no llegan a esa prosperidad, venir en lo que es el agua y desagüe, ¿no? ¿Por qué no llegan a nuestros hogares? Bueno, Sánima, para mí, creo que soy parte de Sánima, me considero parte de Sánima, de verdad, y estoy aquí no solamente para que lleguen a más hogares, ¿no? Sino que los conozcan y que cada familia, así como la mía es que nuestro niño tiene autismo y ya ha empezado a dominar y ya puede ser autosuficiente en dominar su cuerpo. Y yo me imagino que hay muchos hogares también con esa misma situación, no solamente con niños autistas. Mi hijo es autista grado 1, es leve, pero aún así es leve para mí, porque yo estoy viendo su dificultad. Pero hay otros niños con más grado, hay otros niños con síndrome de Down o de retraso mental, ¿no? Entonces, ¿cuál es su calidad de vida si Sánima no ha llegado
y existen los hilos en sus hogares, ¿no? Y deseamos y deseo yo que realmente el Estado pueda ayudarlos, pueda financiar esto, porque de verdad, como escuché, 39 soles es mucho para un hogar que lo más importante es brindar la olla, ¿no? Es levantar un alimento en casa. Y después, ¿dónde está la educación, la salud? No hay, no alcanza, ¿no? Pero bueno, ese es el lado donde el Señor nos sembró, siempre digo eso. Dios ha escuchado nuestras oraciones al hacer que esa ánima pueda llegar a iluminar la mente, ¿no? De Isabel, y que se le cruce la idea y que pueda llegar, pues, a nuestros hogares, ánima. De verdad que sí. Y ojalá que puedan muchas más personas, así como el joven Max, pueda, pues, llegar a nuestro hogar. Lo invito, por favor, no solamente llegar a nuestro hogar, sino pueda llegar a la población. Es fácil, no es fácil, yo siempre digo así, no es fácil que mando a alguien, designo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Designo, ya vayan a ver, ¿no? Pero si yo personalmente voy y veo cuál es la situación, cuál es la deficiencia, cuál es el dolor de la población, puedo yo tener una idea mejor. Así como Preciosa Isabel llegó donde Sasha y vio el dolor que existía y pudo imaginarse, pudo trabajar, ¿qué puedo hacer? Yo soy de Perú, yo puedo también, ¿cómo puedo ayudar a mi población? Entonces, la misma manera, ¿no, joven Max? De verdad, nuestro hogar está, le da la bienvenida en cualquier momento que usted decida venir a casa y ver usted mismo el dolor de la población cuando no tienen agua y desagüe. De verdad, está invitado. Y gracias a Sánima, gracias al precioso equipo que lo acompaña. Gracias, por favor, Arturo, por hacerme parte de su familia. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Lo máximo. Muchísimas gracias, Aurelio, por el testimonio y por señalar aspectos tan importantes como el tema de la seguridad, ¿no? Que acompañado con la privacidad, la dignidad, también son elementos claves que hemos ido encontrando este servicio que trae Sánima da en Pamplona Alta. Bien, ahora quisiera pasar con Sasha. Sasha, acaban de regresar de Colombia, de estar en un congreso, ¿no? Junto con la organización que lideras y han ido con representantes del gobierno de Haití, han ido juntos. Si nos puedes contar cómo ha sido este vinculamiento entre tu organización y también con todos los actores del gobierno para que puedan involucrarse y estar trabajando juntos ahora. Thank you very much for the question. I believe I need to use this microphone, right? Sí, ya. Thank you again for all the Muchas gracias por translation. la traducción. Entonces, sí, me quita esto porque si no me escucho en castellano. Translate while I talk. That's Sí, no very quiero escucharme a mí confusing. misma en castellano porque me So thank you for confundo. the question, Pero Helen. muchas gracias por la pregunta, Helen. As I have been Como working in ya dije, Haiti he since trabajado en Haití desde el 2006, 2006 and when I y first cuando started working comencé in a Haiti, trabajar en Haití, en there was realidad not a sanitation no había department un within the departamento de government. saneamiento en el gobierno. The sanitation El department departamento de started saneamiento. in 2009. So Entonces, initially, inicialmente, sanitation was el not saneamiento something no that era was on the algo government's que radar estaba en el at all. radar del gobierno siquiera. In En el 2009, when the 2009, sanitation cuando el department was departamento de formed, saneamiento se and we formó first y went to visit fuimos a and visitar sort of por present primera the work vez y that en we were realidad a doing, presentar el trabajo que estábamos I realizando, remember, I don't recuerdo, think I o no, received the no creo warmest que welcome haya the first recibido la time, our bienvenida team. más I think that cálida they con el equipo. sort of looked and said, "Oh, Como que that's estaba very un poco strange. I don't know what that is." pensando qué raros que son, qué And será as eso. we got to Pero know a medida que them better, I comenzamos mean, ya I a hope conocernos that mejor, from the creo beginning que it desde was el inicio very fue clear muy claro para that nosotros que el sanitation, as I saneamiento, said, both como dije, private and ambos, public el aspects of aspecto it. público y And so privado we de él, knew era that importante. partnership Sabíamos was que esta sociedad con el gobierno iba a ser essential. esencial para la sostenibilidad. And so we persisted Entonces and fuimos continued persistentes to show y up at the continuamos monthly government visitando sanitation meetings. y And haciendo estas at one reuniones point, mensuales de I got saneamiento y to en cierto know the punto llegué a director of conocer al sanitation. director de I've been very saneamiento. lucky. He sido muy The director suertuda of porque el sanitation director de is an saneamiento incredible es una who has mujer been there increíble since que ha the estado aquí beginning desde el of inicio. the sanitation building.
como autoridad de And saneamiento. she Y herself ella is misma interested in ecology. estuvo I think interesada actually what en initially este got the tema. government Creo que interested, lo que much interesó al like gobierno, myself, como a was mí, that we were fue que transforming waste estábamos into resources. transformando But I remember she said recursos. to me at Recuerdo one que ella me point, as dijo we en un got to know punto, one a another better, medida she que said, pudimos "Oh, conocernos, you come into these sabes, tú vienes meetings a estas and reuniones, tú y tu lots of equipo, y también friendly eres amistosa y smiles, so sonríes, passionate y eres about tan what you do." apasionada con lo que haces. Well, Y todos dijimos sí, sí, pero también sales de la habitación y todos dijeron, ¿qué demonio fue eso? ¿No? O sea, ¿realmente quieren que utilicemos un balde? Pero creo que habían dos cosas que eran transformadoras en esta relación con el gobierno. Y una de estas, como dijo Ariely, es que fue muy bueno tener representantes del gobierno que lleguen a las comunidades, que ellos mismos vean la situación en la que la gente vivía y también que pueda reflexionar sobre esto. Me parece que lo que hemos tenido la suerte de tener un inodoro que se jala es algo que en lo que no pensamos mucho, pero probablemente todos en esta sala hemos tenido ese momento en el que teníamos que ir al baño urgentemente y no encontrábamos un inodoro y pensamos, Dios mío, ¿ahora qué hago si no encuentro un inodoro o un baño? Entonces creo que todos nos podemos relacionar a esa sensación y qué tan importante es para tu dignidad. Entonces me parece que tener funcionarios del gobierno que vayan a ver la situación real, que realmente reflexionen y piensen cómo sería que mi hijo o mi hija no tenga un inodoro cuando lo necesita. Y también ver estas comunidades. Viéndolas pienso seriamente en cuánto tiempo nos tomaría llegar a estos vecindarios con agua, con tuberías y demás. Una vez que salimos de ahí pensamos esto va a tomar décadas. Entonces yo no quiero vivir décadas sin poder darle a mis hijos acceso a baños, a inodoros. Entonces me parece que esto ha sido muy importante y transformativo. Y lo otro también es que me encanta la economía circular, me encanta nuestros inodoros ecológicos y poder tenerlos en casa. Entonces me parece que inicialmente cuando Soil empezó, esa pasión que teníamos en el equipo, muchos de los cuales también utilizan estos inodoros ecológicos, fue lo que nos llevó a decir que realmente el saneamiento basado en contenedores es increíble, es de lo más barato, tenemos ciclos de desecho que se manejan bien. Hablábamos como si fuera la mejor solución que había. Y creo que lo que era algo que nos hacía pensar mucho es que cuando el director de saneamiento nos dijo, ¿saben qué? Esto es algo que nunca se va a poder vender políticamente hasta que cada persona rica en este país quiera un inodoro de saneamiento basado en contenedores. Y luego vimos gente en Europa, en Estados Unidos, utilizando estos contenedores. La regla de oro siempre va a ser, o el estándar dorado va a ser siempre un inodoro que se jala, ¿no? Entonces, no es políticamente lo que se dice, ok, esta es la meta, pero yo digo siempre, yo ya no vivo en esta zona en la que hay estos inodoros ecológicos. Ahora tengo de vuelta uno de estos inodoros que se jalan, pero es justamente por la infraestructura. Y esto nos hace pensar en la infraestructura social, en cómo el gobierno llega a ciertos lugares y hasta que tengamos un inodoro basado en contenedores, de nuevo, que cada persona en esta habitación diga, por ejemplo, si yo quiero este inodoro, hasta que no tengamos esa mentalidad, vamos a hacer, como dijo Arturo, somos una escalera nada más, la escalera del saneamiento. En vez de pelearnos con eso, ahora decimos, bueno, tenemos una solución que quizás no sea la mejor para todos, quizás no es todavía lo que todos van a querer y se merezcan, pero esto resuelve una necesidad ahora mismo y lo que hablamos con nuestros clientes es que 86% de las casas en donde damos servicio nunca habían tenido ningún inodoro. No había tanque séptico, no había inodoro y generalmente no pagaban por servicios porque no tenían servicios. Entonces cuando comenzamos a observar a gente que se salía del servicio era porque más de la mitad de estos en realidad invirtió en sus propios recursos, en construir un inodoro permanente. Entonces pusieron un tanque séptico si podían, instalaron
me parece que sí, se inclinaba más con los tanques sépticos, pero lo que nos demostró es que una vez que tienes un inodoro en casa, ya nunca regresas a no tener un inodoro. Vas a hacer todo lo que puedas para poder tener algún inodoro. Entonces, ahora con el gobierno podemos decir, mira, no necesitas cambiar tu estrategia nacional. Está bien, cada uno debe tener lo mejor que se le puede dar en su contexto. Y si no es saneamiento basado en contenedores, podemos hacer demanda de saneamiento y podemos ser parte de la solución ahora. Y cuando lleguen al punto de la infraestructura, ya sea en 5 años, 10 años, 20 años, la gente va a estar muy feliz de conectarse y nosotros vamos a estar muy feliz de dar un paso atrás y pasar a otra comunidad o llenar o satisfacer la necesidad en donde todavía haya. Porque alrededor del mundo, y yo no sé si es que estoy curiosa con saber lo que piensa Max en Perú, pero hay problemas con proyectos de gran infraestructura en el que el comportamiento oh, cambia y la gente no se conecta con la infraestructura y puede que no funcione como debería. Entonces, puede que hay dos cosas, visitar y ver la realidad de nuestros clientes, pero también creo que en vez de tratar de decir, nosotros somos los mejores y somos lo último, podemos o tenemos que entender cómo podemos encajar en el plan del gobierno y qué podemos hacer para ser parte de la visión de largo plazo para el país que va a hacer una diferencia. Muchas gracias, Thank you very Sasha, por las much, reflexiones Sasha, y por for comentar those este reflections aspecto de and la for solución commenting on the transitoria, ¿no? Y ahí transitory or quería temporary conectar solution. con Max, que nos has contado sobre los avances y en verdad el resultado de la Ley Universal del Agua, en donde hay varias soluciones no convencionales que están ayudando en muchos sectores, espacios en donde, como mencionabas, es difícil llegar con la conexión con el alcantarillado. En ese sentido, ¿cómo ves tú esta solución transitoria, que es el saneamiento por contenedores? Y ¿cuáles serían los pasos para poder integrarlo también como parte de una solución brindada por el gobierno para aumentar la cobertura de este tipo de tecnología? Esta vez sí puedo hablar más lento. Yo quiero empezar contando cómo nace la ley de acceso universal. Y estábamos en una reunión con casi todos los funcionarios del ministerio y surge la pregunta directa: ¿en cuántos años o en cuánto tiempo lograremos llegar con agua y saneamiento a todos en el Perú? Y la respuesta fue: no en menos de 10 años. En ese contexto, hubo una gran preocupación y hubo una pregunta: ¿cómo podemos hacer para que ese tiempo se reduzca? Para que no sea 10 años, para que sea lo antes posible, para que sea ya. Y todos se miraron y nadie respondió. Y tímidamente levanté la mano y dije: podemos hacer esto. Y yo levanté la mano con cierto temor porque me dijeron: entonces lo queremos ya. Y proponer una reforma de esta escala no es sencillo. Primero porque hay que hacer cambios a nivel de ley y eso implica todo un proceso largo cuando una ley se propone desde el Ejecutivo, ¿no? Se hizo muy rápido, se tuvo un trabajo muy arduo, rápido, y se presentó al Congreso de la República un 28 de julio. Lamentablemente tuvo que esperar casi hasta el siguiente 28 de julio para ser aprobada. Y la aprobación, que esperó casi un año, se aceleró porque se tomaron ciertas medidas. No viene el caso de detallarlo, las cuestiones finas,
Ahí hago una pausa. No necesitas convencerme. Yo estoy convencido al 100%, pero sí necesitamos convencer a mucha gente, porque realmente cuando en algún momento alguien me dijo, oye, ¿qué pasa si hay oposición en la aprobación de esta ley? Yo dije, es imposible que alguien se oponga a esto. Nadie podría oponerse a que todos tengan agua. Y sí encontramos oposición. Probablemente cuando se proponga la segunda parte de esta ley y se incluya el acceso universal al saneamiento, yo también creería en principio, nadie debería oponerse, pero seguramente habrá oposición, por N razones, no vale la pena mencionarlas ahora. No solo hay oposición externa, hay oposición en varias perspectivas. Esto implica más trabajo para todos los que se dedican a esto. Pero ese trabajo adicional implica muchísimo bienestar en la población, implica un cambio en la vida de muchas personas, como nos lo has contado. Aceptaré la invitación, dicho sea de paso, iré. Arturo. Sí, sí, sí. Y es importante ir, no solo yo, deberían ir muchas personas. Nosotros hicimos una visita con Sánima, coordinada con Arturo, habíamos programado más de 10 personas del equipo para que vayan. No puedo indicar el detalle, pero no pudimos ir todos. Yo quería no solamente ir yo y un pequeño grupo del equipo, sino quería que vayan muchos, porque es importante que lo veas. Es importante que veas la diferencia. Si no la conocen, es importante que la vean. Que vean que la realidad que tú tienes, donde abres el caño y sale agua con buena presión y buena calidad todo el día, no es la realidad de todo el país. Que esa realidad de cuando vas al baño y te sientes muy cómodo, no es la realidad de todos. Es importante que se vea, porque eso hace que te motives a generar el cambio. Normativamente, ¿qué se necesita para generar este cambio y que empiece a hacerse también en saneamiento? Necesitas un cambio a nivel de ley, una ley complementaria a la ley de acceso universal, que es la ley 32065, para incluir saneamiento. Evidentemente, con resultados como los que muestran en el Perú Sánima, o como los que nos ha mostrado la doctora Sasha, en Haití o en otras partes del mundo, es mucho más fácil sustentar políticas que me lleven en el corto plazo a tener rápido impacto, medidas de rápido impacto, para que luego se pueda optar por soluciones convencionales ahí donde sea posible, ¿no? Es todavía un reto, pero la frase con la que ha cerrado Arturo es fundamental. El derecho humano al agua potable y al saneamiento es un derecho humano indispensable para el pleno disfrute de todos los derechos humanos. Es un derecho humano de base. Sin eso no podemos tener paz, dignidad, y no podemos estar tranquilos hasta que se logre ese derecho humano plenamente para todos. Gracias. Muchas gracias. Bien, y entonces para cerrar con este panel, y mencionábamos el sentido de urgencia, ¿no? Es un derecho que no puede esperar, y este sentido de urgencia que nos trae también aquí en el panel, cómo desde Sánima se puede seguir trabajando para acelerar y llegar a más familias con esta solución que sabemos que está generando bienestar en las familias. Yo creo que ya se ha dicho mucho, no quiero redundar, creo que el camino está trazado. Desde hace ya algunos meses estamos conversando mucho con el Ministerio de Vivienda, ellos ya han hecho un par de visitas a Sánima. Hoy en la mañana estuvimos también con Sasha y con algunas personas del equipo que también están acá en una reunión con varios funcionarios del Ministerio, porque creo que hay un interés genuino en cambiar, hay un interés genuino
en integrar la innovación y esas tecnologías para que justamente, como ya explicó bastante bien Max, cerremos la brecha ya. Entonces, yo creo que lo único que podría agregar a eso es que estas intenciones, estos planes, muchas veces en un país que es muy convulsionado en varios sentidos, donde hay muchas urgencias, donde todos los días hay que apagar incendios, donde hay muchos cambios, particularmente en el sector público, creo que el reto es que esto sobreviva a los individuos, que esto sobreviva incluso a las organizaciones como Sánima. Una de las cosas que ayer hablaba yo tengo mucho el privilegio de estar con muchas personas muy queridas en el público, personas del equipo, aliados que hemos tenido y tenemos a lo largo de esto de camino, y una de ellas también es Isabel. Ya Orieli la trajo. Isabel es fundadora de Sánima, tuvo esta idea hace mucho tiempo, y ayer estuvimos mucho tiempo, casi desde la mañana hasta la noche, conversando de varias cosas, y una de ellas era, yo le decía, yo creo que Sánima realmente debería, o sea, debemos preparar nuestro camino para desaparecer. Y eso es algo que yo alguna vez le he dicho a Arieli, y le decía, pero no te asustes, no es que nos vamos a ir. O sea, en el buen sentido, ¿no? O sea, en un país donde el derecho al saneamiento está asegurado, no debería existir una figura como la de Sánima. Pero existe, ¿no? Sabemos que hay cosas que hacer, y qué bueno que exista un Sánima. Qué bueno que se haya podido sostener, a veces yo digo milagrosamente también por 13 años, con muchas idas y vueltas, con mucho punche, con mucha pasión, con mucho trabajo arduo de un gran equipo, que también tengo la gran suerte de que está acá acompañando esta charla por varios lados. Pero qué bueno que existe, pero qué bueno y qué consciente también creo que es que Sánima entienda que lo que está tratando de hacer es más grande que Sánima. Y en eso creo que hemos sido muy, muy maduros en entender que nuestro gran aporte no es hacer algo para que Sánima crezca, para que Sánima sea el más grande, el más bonito. No, lo que nos interesa es contribuir realmente a hacer un cambio profundo en nuestro país, y que en ese camino encontremos cómo logramos esa ruta, así como será un camino donde hay que tener aspectos legales, hay que tener aspectos financieros, hay que tener un aspecto de mandatos, de gestión, cómo se hace esto. Creo que es muy importante que en ese camino, uno, sobrevivamos los individuos y las personas a este reto que tenemos como país. Y lo segundo es que creo que una manera de hacer eso es que haya una articulación entre actores muy diversos. A mí me da gusto que hoy día tenemos en esta sala academia, sector público, sector privado sin fines de lucro, personas que viven el día a día la situación, el equipo que lo hace posible, y probablemente otras organizaciones también claves en el público que se hacen eso, algo que decía Max también, hay poca información o mala información, y creo que es bueno que nosotros conozcamos el problema, conozcamos las complicaciones, conozcamos lo que se está haciendo y empujemos a esa agenda, ¿no? Que la hagamos propias como peruanas, peruanos, ciudadanos, ciudadanas que queremos realmente hacer un cambio, ¿no? Entonces, solo agregaría eso. Muchas gracias, Arturo. Bien, me parece que nos queda un tiempo para una pregunta. Para una pregunta, así que si es que a alguna le gustaría levantar la mano para poder hacer la pregunta. Bueno, mi nombre es Hildegardi Venero y conozco más o menos la experiencia de Sánima y he querido intervenir porque creo que hay una cosa que se ha abordado muy poco en este evento, y es cómo es que Sánima ha logrado sobrevivir estos 12 años, ¿no? Y todos creemos que todo ha sido, digamos, como un camino ya trazado y todo eso, y han tenido que abrir trocha. ¿Y qué quiero decir? Es, para mantenerse han tenido que conseguir diversos financiamientos, o sea, de diferentes instituciones, participar, proponer, estar detrás de proyectos, para un servicio un servicio público que debe estar proveído por el gobierno, ¿no? Por el Estado.
Entonces, yo creo que esperar una siguiente LAU para saneamiento a veces es demasiado tiempo para algo que necesita urgente, digamos, apoyo, ¿no? Como una vista desde el punto, por ejemplo, de ellos necesitan derivar los contenedores que tienen de lodos fecales y les cuesta mucho y eso es traspasado hacia el consumidor final. Si solo hubiera una relación en la que se permitiera que Sedapal se lleve esos lodos, ¿entiendes? O sea, como un apoyo, eso haría de que más familias tengan acceso a esto y logren avanzar mucho más. Entonces, en estos sentidos de hacer reuniones con el ministerio y todo, yo creo que deben de haber aspectos específicos que se tomen en cuenta, que pueden hacer que ese largo plazo, que puede ser 2 años, 3 años, se conviertan en soluciones que puedan ser optadas de repente 2 meses, 3 meses, y más familias puedan tener acceso, y también Sanima tenga mayores proyecciones para el futuro en lo que viene haciendo, ¿no? Gracias. Me gustaría poder contestarte, Hilde, diciéndote que sí lo podemos hacer en 2 meses. Me encantaría poder dar esa respuesta. Pero no me va a ser posible decirlo. Solo implementar esta primera etapa de agua nos ha tomado casi 2 años y aún es un reto convencer a muchas personas en el sector público y privado para hacerlo. Es muy importante seguir difundiendo la brecha, lo que está viviendo la población en este momento, independientemente de aspectos de tal o cual gobierno o tal o cual funcionario. O sea, qué está ocurriendo y la urgencia de abordarlo, porque es urgente claramente, pero no necesariamente está en la agenda de todos. Tiene que hacerse esta política nacional una prioridad y abordarlo lo antes posible, ya. Yo quisiese decirte sí, en 2 meses. Si seguimos trabajando en esta misma línea todos, seguramente podremos decirlo muy pronto y podremos celebrar esa nueva realidad. Pero por ahora es un reto que nos incluye a todos. Yo solamente quisiera añadir algo, Max. Y bueno, me dirijo a ti porque eres el Estado. Y toca que el Estado, digamos, en este caso se haga cargo de las cosas, ¿no? Es muy importante. Y miren que yo soy profesora de gestión pública. Amo la gestión pública, pero un poco, conectando un poco con lo que decía también Arturo, sí, pues lamentablemente tenemos una situación en el país claro, que tiene como una agenda problemática muy compleja. Muchos temas están en la agenda pública. El tema de la inseguridad, en efecto, está de alguna forma dominando el tema de la agenda pública, pero creo que como que toca, digamos, abordar muchos temas a la vez. Es lo que siempre le ha tocado al Estado y tiene que seguirlo siendo, ¿no? Tiene que ser así. Algo que siempre, digamos, revisamos en el curso, es un marco analítico de Kingdom, ¿no es cierto? El de la ventana de oportunidad, que te dice que para que uno tenga políticas públicas uno necesita un problema, tenemos el problema. Necesitamos una solución técnica viable, ahí está la solución técnica. No será la óptima, pero es la que hay, digamos, ¿no? Y lo que falta es el alineamiento de las fuerzas políticas, ¿no? Y el alineamiento de las fuerzas políticas sucede o porque
se mueve el tema para que entre a la agenda y muchas veces esos espacios no tienen que ser, digamos, o sea, no hay que esperar, digamos, todas las puertas, o sea, se pueden mover desde los usuarios, ¿no es cierto? Desde los usuarios en el Congreso, probablemente en la República, y hay que, por eso, creo que distinguir los espacios para la toma de decisión, ¿no? Habrán espacios que de pronto de repente requieren una salida reglamentaria desde el ministerio, y allí habría que ver qué espacios, digamos, son de pronto de repente de competencia del ministerio y no necesitan llegar a ley, ¿no? Y de pronto se puede hacer un análisis legal y habrá en efecto sí soluciones que requieren ley, ¿no? Y que de pronto tomará un espacio mucho más grande, pero que inclusive allí se ha visto como, por ejemplo, ante una, digamos en este caso, una presión de usuarios, una presión, ¿no es cierto?, de los actores vinculados al problema, se puede, digamos, lograr que en efecto, o sea, lo que voy es a que vemos hoy día una serie de normas que son impulsadas para el mal, ¿no? Entonces, y lo estamos viendo todo el tiempo. O sea, y hay muchos actores que en efecto tienen la posibilidad de impulsar normas para el mal y las vemos publicadas todos los días. Entonces, creo que sí es importante también recordarles a los congresistas que en efecto hay temas que atender y estas tienen que tomar forma de ley, ¿no? Pero para eso creo que es importante distinguir los planos, ¿no? El plano legal, donde realmente corresponda, porque creo que no todo de pronto va a requerir ley, y de pronto sí distinguir los planos que de pronto pueden ser planos de corte reglamentario desde el ministerio, donde me imagino, Max, igual el trabajo no es fácil, porque siempre habrán diferentes perspectivas, pero como que ver qué más se puede, digamos, empujar, porque creo que me quedo con esto, ¿no? El saneamiento es un derecho humano y es un derecho que no puede esperar, ¿no? Gracias, Giselle. Bien, entonces vamos a cerrar el panel de hoy. Agradecemos por todas las reflexiones que nos han traído, por todos los avances que se vienen haciendo y también por los desafíos en donde de alguna manera todos estamos también involucrados desde la academia. También nos toca seguir impulsando, mostrando evidencia en los espacios. Ahí somos un aliado de todo lo que se requiere a nivel de evidencia para seguir impulsando la agenda y que esa ventana de oportunidad se abra lo más rápido posible. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los que nos han acompañado esta noche. Tenemos un coffee break, pero por favor, vamos a tomar una fotito. Quédense donde están porque la foto la vamos a hacer para allá y ahí salimos para el coffee. Muchas gracias.